día para todos y gracias por acompañarme en esta nueva entrega de Caminando con Yumlut. Conozcamos a nuestro siguiente invitado. Pablo Arosemena Marriott, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, guayaquileño y emprendedor liberal. Pablo Arosemena, bienvenido a Caminando con Yumlut. ¿Cómo vas? Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por invitarme. Bueno, siempre estás recorriendo la ciudad. Habitualmente lo haces en exteriores, no tanto en oficina. Pero esta locación no es tan habitual. No es tan habitual, pero mira que se respira aquí un rico aire fresco, así que chévere que lo podamos hacer acá. Recorres habitualmente la sede de la Cámara de Comercio, estos espacios los aprovechas, respiras aire puro permanentemente para liberar el estrés. Sí, definitivamente. El trabajo de la Cámara de Comercio es muy de calle, es muy de hablar con comerciantes. Entonces yo trato de ahora con el distanciamiento social, por Zoom, o cada vez que hay una oportunidad, conectarme directamente con el comerciante. Nada como hablar directamente con la gente. Sí, realmente, realmente. Y estos espacios a veces como que uno no los valora mucho, porque a pesar que están muy cerca de nosotros, no los valora, no los aprecia y no los aprovecha. Así es. Por ejemplo, ahora encontrando una locación para la entrevista, tomarse unos minutos, que tu equipo lo haga, que la gente que está en el edificio lo haga, o que tú lo hagas, también beneficia mucho, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, encontrar un buen espacio es como la libertad, como el aire, solamente lo valoramos cuando lo empezamos a perder. Y ahora que hemos estado tanto tiempo en confinamiento, la verdad que uno disfruta de estas cosas básicas, simples de la vida, como caminar aquí por el césped, en los bajos del edificio de la Cámara de Comercio. Este confinamiento, ¿qué trae como reflexión principal para Pablo Arosemena, para ti y para tu familia? Mira, lo más importante es simple. Yo ya sabía que la familia es lo más importante para mí, pero luego cuando vas a lo más esencial, en mi caso mi esposa, 4 hijos, realmente tenemos algo de ayuda, el confinamiento nos agarró sin ningún tipo de ayuda, nos tuvimos que fajar, y darte cuenta que tal vez no necesitas de tantas cosas que tú creías que necesitabas para poder sobrevivir. El hecho de estar entre nosotros cocinando, lavando, haciendo la cama, cosa que no era parte del día a día, pero que se convirtió en una disciplina, siento que como familia nos unió mucho más, siendo que en algunos momentos nos queríamos matar también, ¿no? Pero en el neto ha sido muy positivo. Y le das otra lectura también a la compañía, ¿no? Y convivencia de los hijos. Sí, conoces otras cosas además que de pronto no se descubrían. Sí, mira, yo tengo 4 hijos, Juan Sebastián tiene 17 años, está en su último año de colegio, entonces las conversaciones son más como que de universidad, lo que él quiere hacer. El siguiente, Leonardo, tiene 10 años, entonces son temas más de muchacho, ¿no? Él físicamente se parece más a mí de cuando yo tenía esa edad. A Lisa, la nena, muy parecida a mi esposa, sin barba todavía. A Lisa, 9 años, y la bebé que tiene año y medio, Amalia. Entonces, cada uno tiene su circunstancia y lo estamos disfrutando, y lo pude disfrutar, sobre todo yo que no paso tanto tiempo en casa normalmente. Ahora pues estuve muchísimo tiempo en casa, entonces eso me permitió conocer facetas de mis hijos que no las había podido ver. Y quizás valorar también el trabajo que otras personas hacen en casa, por ejemplo, el de la limpieza, el del orden, el de la cocina, ¿no? Definitivamente. Que no estamos habituados a hacerlo, pero totalmente. tocó. Sí, el tema con mi mujer hemos hablado muchísimo, como te decía, estuvimos fajándonos solos. Yo creo que ahí la parte, ella fue la que más puso el hombro, ¿no? Porque yo soy bastante inútil para hacer cosas así manuales, pero temas de limpieza, temas de hacer la cama, por ejemplo, fui agarrando ciertas responsabilidades combinándolas con el trabajo, porque aún en el confinamiento, digamos, nosotros, en mi caso, nunca se paró de trabajar. Por Zoom, yendo a cosas puntuales, pero tanto en el ámbito gremial como en el ámbito de mi trabajo profesional, eso nunca paró. A Dios gracias, porque es una bendición poder producir, pero tuve que aprender a combinar el trabajo con las cosas de casa. ¿Y qué pasó con el horario, por ejemplo? ¿A qué hora se levantaba Pablo y cómo transcurría el día? Todo se trastocó, ¿no? Sí, empezando por el hecho de que mis hijos, los bebés, pues estaban ahí todo el tiempo en casa, y los primeros días tal vez todo era un caos, ¿no? Pero conforme fueron pasando los días decíamos, tenemos que tener algún tipo de rutina. Yo soy un ferviente creyente de que la estructura te da libertad. O sea, cuando no hay estructura tienes libertinaje, que no es libertad. Entonces necesitamos una estructura, levantarnos a qué hora nos vamos a levantar, a qué hora nos vamos a acostar, como este tipo de cosas básicas. Entonces fuimos definiendo, yo tengo un pizarrón de tinta líquida, lo subimos a nuestra habitación con mi esposa, y ella siguió el trabajo de hacer el horario, digamos, como a tal hora, desayunar, a tal hora, limpiar, a tal hora, estudiar, a tal hora, jugar. Y eso se cumplió más o menos, bastante bien. Entonces ahí está, le tomamos foto para que quede para la posteridad. Y creo que la estructura es una pieza clave para expandir la libertad de cada uno y para poder sacarle más el jugo a cada día.
Y eso casa adentro, pero ¿qué pasa cuando no puedes visitar con la misma frecuencia a tus familiares, a tus padres, a tus amigos, y no puedes salirlos tampoco? Entonces es como adaptarse a todo este nuevo esquema que también repercute de alguna forma, ¿no? Porque el contacto social se limitó. Así es, totalmente. Así es. Y luego también me parece que en la sociedad comercial, productiva, también caímos en un problema que es tratar de replicar la vida laboral vía Zoom, en el sentido de tener reuniones todo el día, porque claro, me siento que estoy en mi casa, entonces tengo que estar ocupado y entonces tengo que tener una reunión espalda con espalda, una con otra. Y creo que ahí empezamos a caer en el error de tener reuniones que no eran tan productivas. Entonces como que nos ha costado como sociedad comercial irle cogiendo el golpe a tener efectividad a través de las videoconferencias, para que no sean simplemente una excusa para demostrar que estoy ocupado, pero realmente no estoy siendo productivo. Entonces le hemos ido cogiendo el golpe y cada vez me doy cuenta de que las reuniones son más cortas, las videoconferencias, y creo que eso es algo positivo, porque yo siempre digo, si algo puedes decirlo en media hora, no lo digas en una hora, si lo puedes decir en pocas palabras, no lo digas en muchas. Entonces, creo que la sociedad ha ido cogiendo el golpe a cómo ser más efectivo a través del teletrabajo. Ajá. Y eso seguirá como una modalidad que de pronto pueda implementarse ya, porque estos cambios van a ser duraderos. Y esta mecánica de comunicación y de trabajo también llegó para quedarse, no para quedarse solo por la pandemia. Así es, hay empresas que el teletrabajo lo van a mantener en un mix con presencial y otras que se van a quedar solamente con teletrabajo. Entonces uno tiene que aprender a comunicarse ahora a través de ese mecanismo, que no es lo mismo. O sea, el hacerse entender, hay gente que necesita, digamos, tocar a alguien, que necesita tener unas conversaciones. Claro. Bueno, acá cambia el tema. Entonces creo que estamos en una curva de aprendizaje, no hemos resuelto todo, estamos aprendiendo como sociedad, estamos aprendiendo a vender por videoconferencias, pero tal vez lo más importante, estamos aprendiendo a ser más productivos, a con el tiempo que tenemos tratar de sacarle el jugo a cada hora del día, pero no para llenar el cronograma de trabajo, sino para realmente hacer que las cosas pasen. Yo siempre digo, una cosa es hacer muchas cosas y otra cosa es lograr lo que uno tiene que lograr. Entonces yo creo que la sociedad guayaquileña, ecuatoriana, los comerciantes, estamos aprendiendo a dejar de hacer muchas cosas para aprender a lograr lo que hay que lograr, en este caso a través del teletrabajo. ¿Te abrumaste, Pablo, cuando el movimiento más crítico en la ciudad de Guayaquil ocurrió, tanto por la cantidad de muertes como por los contagios? Inmediatamente los negocios cerrados y en el mundo también. Es un momento de pesadumbre absoluto. ¿Qué pasó por tu cabeza? Quizás más incertidumbre que certeza, porque para muchos ocurrió lo mismo. Sí, digamos que había miedo, había mucha preocupación, porque cada vez uno lo veía el problema más cerca, ¿no? Al principio te enteras que esto era algo, bueno, noviembre, diciembre del año pasado, algo en la China, en una ciudad, Wuhan, que yo nunca había escuchado nunca en mi vida. En el mes de febrero tuve un viaje de negocios a los Estados Unidos y ya ese viaje fue un poco raro, digamos, ya en los aeropuertos ya fue un poco raro. A la semana, fue en las primeras semanas de febrero, llegando acá ya te enteras de que gente aquí en el Ecuador, creo que fue ya en marzo, que ya había esto aquí pasado, y luego en el transcurso de marzo y en abril hubo una espiral, digamos, descendente muy fuerte de gente que se nos empezaba a ir, de gente que empezaba a fallecer, que uno la conoce porque era una persona, un referente empresarial, luego alguien un poco más cercano, luego un familiar. Entonces, como que ese temor de que esto es algo real y que cada vez se acerca más. Entonces, creo que eso, conforme el paso de los días, lo fuimos reflexionando un poco mejor y entendiendo de que sí, que el miedo es una sensación real, pero que el miedo no nos tiene que llevar a paralizarnos y que hay un momento para todo en la vida y hubo un momento para el confinamiento y para estar, como decíamos, cerrados a machote, pero ya luego toca ir pasando el distanciamiento social y al final nosotros estamos con esta consigna de que para sobrevivir comercialmente hay que abrir, con protocolos de bioseguridad, pero hay que abrir. Y creo que estamos ahora ya en esa fase y nosotros estamos trabajando para que eso suceda. La Cámara de Comercio de Guayaquil, la Federación de Cámaras, jugó también, si se quiere, un papel importante en toda esta reactivación para, en conjunto con el COE Nacional,
provocar que los negocios vuelvan con seguridad a abrirse. Así es. Y a perder el miedo en el resto, porque eso se genera una espiral también. Así es. ¿Qué pasaba si abríamos muy tarde? Aquí el timing es la clave, ¿no? Muy temprano un problema, muy tarde, o sea, muy temprano tienes un problema, digamos, de salud. Muy tarde tienes un problema económico. En nuestra interpretación ya estamos en ese segundo problema. Entonces, lo que nos pasó cuando interactuamos con distintas autoridades en COE nacional y COEs cantonales, que participamos en varios COEs cantonales, es que, claro, las autoridades tenían unas vocecitas que le hablaban de que casi que había que abrir en diciembre, digamos. Entonces, nuestra posición mucho más radical, pero al final las bases filosóficas de nuestra posición de que para sobrevivir hay que abrir, es que nosotros creemos en la libertad. Yo creo que no hay gente tonta, la gente sabe cuidarse, la gente entiende, el gobierno tiene un rol de orientación, de puedes hasta uso mandatorio de mascarillas, lavado de manos, distanciamiento social, pero en última instancia esto no se resuelve, Andrés, creemos nosotros, poniéndole un policía y un doctor al lado de 16 millones y medio de personas. Aquí necesitamos confiar en la responsabilidad del ciudadano. En última instancia, si el ciudadano no pone su parte, nunca salimos adelante. Entonces, creo que se perdió mucho tiempo más encerrados de lo que debimos haber estado. Te doy un ejemplo concreto. Nosotros, más o menos de los primeros días de abril, como gremio, propusimos, para sobrevivir hay que abrir, y propusimos que se permita la venta online, telefónica, con entregas a domicilio para todo tipo de actividad comercial, no solo para alimentos y medicamentos, sino para ferretería, para todo. Me decían, oye, ¿estás loco? Bueno, yo decía, oye, en España, en Italia, donde estaba la cosa carepescada, nunca paró ese tipo de venta. Ecuador se encerró más de lo que los países más complicados se encerraron. Entonces, yo sé, o sea, pasada la batalla todo el mundo es general y todo el mundo gana. Yo entiendo eso, pero nosotros sí dijimos en tiempo real, tenemos que poder entregar a domicilio porque eso va a amortiguar el golpe. Recién se pudo el 4 de mayo. Luego estuvimos con la propuesta de que los días domingos se permita en semáforo amarillo la circulación vehicular. Esto era larga, corta, esto recién se va a poder, ahora se va a poder, se pudo haber hecho antes. Y lo mismo con el semáforo verde. Yo creo que ciudades como Guayaquil y el Gran Guayaquil, las ciudades satélites que son parte del Gran Guayaquil, San Borondón, Durán, Aurora, etcétera, deberían de estar en semáforo verde ya hace algún tiempo, para antes de ayer. Nosotros hemos dicho que estar en semáforo rojo equivale a un impuesto al 100% de las ventas. Y estar en semáforo amarillo equivale a tener un impuesto del 50% de las ventas, en el sentido de todo lo que dejas de vender. Es importante, por eso decimos que para sobrevivir hay que abrir. Al aire puro. Bueno, Pablo, con varios masterados a cuestas, títulos también, estudios, especializaciones en Ecuador y en el mundo, también no solo eso te ha valido a tener el reconocimiento que ahora tienes, sino distinciones como en el 2016 América Economía formas parte de los 150 latinos más influyentes. Eso es un orgullo, no solamente esa distinción, sino los reconocimientos que a menudo recibe Pablo Arosemena. Una responsabilidad, ¿no? Lo veo no como algo que me he ganado, sino como algo que me han prestado, ¿no? Es como ¿O que has buscado también, quizás? Algo que lo he buscado, que lo busco permanentemente, pero que es esquivo. O sea, la felicidad siempre es la antesala de la felicidad, digamos. Y luego que es algo que te lo prestan, porque si no sigue uno haciendo cosas productivas por los demás, creándole valor de alguna manera a la sociedad, luego eso se va con el viento, ¿no? ¿Qué pasa con la secundaria de Pablo Arosemena? Ahí ya podías dibujar un Pablo Arosemena que es el que actualmente se conforma, con familia, con títulos, dirigiendo una Cámara de Comercio de Guayaquil, dirigiendo este gremio. ¿O no soñabas con eso? Estaba en el colegio. En la secundaria, sí. No, ¿En qué colegio era? En el colegio SEC. En el SEC, okay. Sí, que de hecho estuve toda la vida ahí porque historia larga, corta, la primaria le hice parte en España y ese colegio existía en España y por eso estudié allá y luego acá. Pero no, la respuesta rápida es que no. Cosas básicas que sí sabía era el tema de tener una familia. Mis padres eran separados, entonces yo sí quería tener una familia, como que ese era un tema para mí, ¿no? Ajá. Y de hecho a mi mujer, que tenemos este año 18 años de casados, la conocí cuando estaba en sexto curso. O sea, somos novios desde esa época. ¿En el mismo colegio? En colegios distintos, está en el Liceo Panamericano. Pero yo estaba por graduarme y ella estaba un par de años menos, una menor de edad ella. Ahí nos conoció, tenía 17, ella 15, imagínate. Hoy tengo 40, cumplo 41 en pocos días y ella tiene
un par de años menos. Entonces, eso sí quería. El tema de la familia sí era un tema porque tal vez cuando a uno le falta algo como que quiere llenar ese vacío. Entonces quería eso. Luego sabía el tema empresarial, quería ser empresario, pero no estaba muy claro el tema que por dónde. Ya más bien fue pero más... Pero vienes de una familia de empresarios también. Sí, mis tíos, los Mar, pues, la familia es comerciante, mi abuelo creó una empresa familiar, soy de tercera generación, ya vamos por la cuarta, y tenía un poco eso en las venas, ¿no? Y luego por el lado de mi familia paterna, ahí más bien han habido gente que se ha involucrado con temas gremiales y temas también de un ámbito nacional. Sí. Entonces había siempre esas dos corrientes, sí. Dos corrientes. ¿Y te interesó más, como decías en primer lugar, la familia? Sí, el tema de la familia, ¿no? Hacer una familia... Sin visualizarte de lo que eres ahora. Sin llegar es difícil, a los detalles, ¿no? sí. En ese momento también, 17 años. Sí, eso es difícil. Yo creo que hay que soñar, yo siempre animo a la gente a soñar y a visualizar. Yo digo, vista es ver con los ojos. Visión es ver con la mente. Y la visualización no es nada esotérico, es como un músculo. O sea, si uno no va al gimnasio, no hace pesas, no tienes el bíceps fuerte. Si tú no, todos los días tratas de soñar despierto, crear cosas en tu mente, luego resulta que se te hace muy difícil. Yo animo a la gente de todo, jóvenes de espíritu, que desarrollen su músculo de la visualización, porque las cosas que quieres tener primero las tienes que tener en tu mente. Y de ahí avanzabas a la universidad y los siguientes cursos y preparación, pero ya había dentro de ti ese forjamiento de un espíritu empresario. Sí, ahora sí hubo un punto de quiebre, un parteaguas en la universidad. En el primer año en la universidad hice economía en la Politécnica, tuve un profesor en particular, Franklin López Buenaño, ecuatoriano de Riobamba, pero que había vivido toda su vida en Estados Unidos, dando clases en Estados Unidos. Lo trajeron un semestre para que nos dé clases. La historia larga, corta, él me cambia la vida en el sentido de, no es que me trajo respuestas como un gurú, pero nos dejó sembradas preguntas que hasta el día de hoy me las cuestiono con temas de economía, de política, de cómo se debe organizar la sociedad. Y yo digo que yo le reconozco a él que si yo soy liberal y me defino como una persona liberal, no soy socialista, soy creo en la libertad, es en gran medida por Franklin López. Ajá. Y algo bonito que te puedo contar para cerrar ese círculo, han pasado más de 20 años después de eso, y hace como 6 meses Franklin nos volvemos a reconectar online y me plantea escribir un libro en conjunto. Y en la pandemia estuvimos escribiendo el libro. Ah, qué bien. Y en cuestión de semanas lo vamos a lanzar. Se llama Libre Comercio, el algoritmo del progreso. Entonces son unas reflexiones entre los dos sobre por qué es tan importante el libre comercio para prosperar como país. Como que escribiste con Pablo Lucio Paredes también, ¿no? Sí, que también fue profesor mío en la Politécnica de Economía. Sí, se daba esta cosa chévere que ellos han sido mis ídolos, mis referentes intelectuales. En el caso de Franklin, yendo un poco más, porque no solo que era un profesor, sino el que me define como liberal, el que me orienta en ese camino. Y Pablo Lucio, él era un rockstar. Yo le decía, usted ni se acuerda de mí cuando yo era estudiante. Ahora que se... Entonces, pero nos hemos reencontrado con ambos en distintos momentos. Con Pablo Lucio hicimos el libro La culpa de las vacas flacas, que fue un análisis de la década del gobierno anterior, tratando de ser lo más objetivo posible, y creo que cumplió su objetivo ese libro. Tratamos de hacerlo también con un lenguaje distendido para que lo entienda cualquier persona y que lo disfrute cualquier persona. Y ahora con Franklin, que también lo hemos pensado que sea un libro fácil, que te lo puedas leer yéndote a la playa con una cerveza, con una copa de vino, y que lo disfrutes. ¿Cuándo circula ya? ¿En julio, agosto? Sí, en julio ya debería estar circulando. Okay. Así que va a estar online y va a estar impreso también. Ya está el anuncio para nuestros televidentes, la audiencia Caminando con Yumblo aquí en este diálogo. Pablo, ¿te gusta más escribir? ¿Sientes que lo puedes hacer mejor que hablar también cuando se trata de explicar algo? ¿Dónde te sientes más cómodo? Mira, creo que se me da mejor la palabra hablada, pero creo que para hablar claro uno tiene que escribir claro. Entonces cuando quiero comunicar algo, rara vez es lo que muy rara vez. Trato de escribir las ideas, y luego lo que digo nunca es exactamente igual a lo que he escrito, pero siento que eso me aclara mucho las ideas. Pero si tuviera que escoger una forma de comunicarme, me voy más por hacerlo, digamos, por hablar.
y en segundo lugar diría escribir. ¿Y crees que tienes un poder de convencimiento, un poder de atención frente a la multitud o al auditorio? ¿En algún momento sientes que te conectas fácilmente con quien te está escuchando? Mira, creo que es chévere cuando uno siente esa conexión y trato de comunicarme para buscar esa conexión. Entonces, mientras sienta que tengo esa conexión, ya sea con públicos o en todo tipo de formatos de conversaciones, pues lo voy a seguir haciendo y mejorando, porque este es más que una ciencia, es como que un arte que uno lo va refinando poco a poco. Hace algunos años, leyendo un libro de un caricaturista, mira cómo es la vida, Scott Adams, que es el creador de Dilbert, que es una tira cómica que se basa en el humor de lo que pasa en oficinas. Bueno, este tipo me dejó sembrada una idea y he tratado de aplicar. Entonces él dice, muchas veces cuando uno hace su listado de fortalezas, uno anota cosas que son su fortaleza, pero cuando las contrastas con lo que hay en el mercado, resulta que hay más gente que tiene tus fortalezas y tienen más fortalezas que tú. Entonces, tu fortaleza termina siendo una mediocridad en el mercado. Ok, pero si tú combinas tus fortalezas o tus mediocridades, como la quieras ver, puedes lograr armar una bomba atómica. Entonces, eso es tal vez lo que he tratado de hacer, ¿no? Combinar la pasión que tengo por los conocimientos de economía con la pasión que tengo por explicar cosas complejas de manera sencilla. Esas dos cosas que soy mediocre las he unido y bueno, y me ha salido, pues hay una habilidad para conectarme con los públicos en ideas que son interesantes para ellos conocer, como temas de la actividad comercial, temas de mi actividad profesional y mientras sienta que a la gente le sirve, pues lo voy a tratar de seguir refinando este arte. Pablo, ¿cuál fue su primer trabajo y cuántos años tenías? 15 años moviendo cajas en la bodega de Marriott. Ajá, ¿te asignaron eso inmediatamente? Sí, me dijeron... ¿Dijiste quiero trabajar o te obligaron a trabajar? Me obligaron a trabajar, mi mamá me obligó a trabajar. Me dijo, ¿usted quiere consumir? Primero tiene que aprender a producir. A ese chico, ¿qué consejo le darías para convertirse luego en un presidente de una cámara empresarial? Que no pierda la confianza en sí mismo. Normalmente mucha gente te va a turrear, mucha gente te va a decir cosas que te desaniman, pero no pierdas la confianza en ti mismo. Si tú no te preocupas de los demás, sino de ti mismo, tú vas a llegar donde tú quieres llegar. ¿Quién provocó que seas melexista? Buena pregunta. Mi tío Tarquino Viteri, esposo de mi tía Piedad Marriott de Viteri. ¿Tus hijos lo son también? Sí, por supuesto. Eso es, pero ahí viene la sangre azul, viene el cerebro, digamos. ¿Te gustaría ser dirigente deportivo? Sí, oye, eso es algo que me gustaría. Lo he pensado en el box. Creo que en el box pudiera aportar algo porque me gusta tanto que quisiera revivir el box del Guayas. Quisiera hacerlo. Si estuvieras dirigiendo el COE Nacional, ¿ya hubieras dado la autorización para que la Liga Pro se reanude? Sí, definitivamente. Sin público y lo hubiera hecho hace tiempo ya. ¿A quién le gustaría ver como presidente de la República en el 2021? Creo que Guillermo Lasso es la persona que se ha preparado más y mejor. Creo que es el que está más listo. Falta un año, habrá que ver qué más sucede, pero creo que Ecuador se merece un presidente como Guillermo Lasso. ¿Y le gustaría integrar ese gobierno? Mira, yo creo que el futuro está abierto y yo no le rehuyo los desafíos, pero hoy mi enfoque está en el ámbito gremial y profesional. ¿El futuro de Pablo Arosemena está en el ámbito político quizás? Creo que está abierto a que pudiera estar ahí, pero hoy no estoy enfocado en eso. Hoy lo que me quita el sueño es satisfacer a la mayor cantidad de socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el gremio más antiguo del Ecuador y con más de 10.000 socios. Estoy enfocado en eso. ¿Y cómo le gustaría que esos socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil lo recuerden cuando ya no esté? Como una persona que hizo lo que tenía que hacer cuando había que hacerlo. En este caso tuvimos que reivindicar el orgullo de ser empresario, el orgullo de ser comerciante en tiempos que la gente golpeaba al comerciante. Me refiero en el gobierno anterior donde hubo mucho contrapunto y salimos con la campaña Mi trabajo es para mis hijos. Nada, quisiera que me recuerden como eso, alguien que hizo lo que tenía que hacer cuando había que hacer. Gracias Pablo por acompañarnos en Caminando con Youtube. Gracias. Un placer. Éxito en el día. Gracias.